Buenas, profesora Rosario, ¿cómo está? Espero que usted y los suyos se encuentren bien a raíz de esta situación que estamos atravesando como país. Consecuentemente, por eso presento por este medio el trabajo oral sobre mi tesina. Si más no recordamos, el trabajo mío se basa en el libro Mercader de Venecia de Riccardo Calimani. Para contextualizar un poco la obra, debemos recordar que don Riccardo Calimani, como escritor, es un escritor contemporáneo. La obra es una novela contemporánea, escrita en 2008, entonces escrita en tiempos modernos. Sin embargo, esta obra se basa en el siglo XVI, especialmente en Venecia, ¿verdad? Como el espacio físico que allí se encuentra. La obra es de tipo histórica, sin embargo, tiene sus matices de todo tipo. El objetivo eh, del trabajo es intentar explicar lo que el autor deseaba imprimir en el libro. Esa enseñanza, ese objetivo que el autor tenía en el libro. Sin embargo, el objetivo de mi trabajo, el objetivo de la tesina, es describir las consecuencias del fanatismo antisemita en Venecia durante el siglo XVI. Como un paréntesis, tengo el documento aquí presente. Me hubiera encantado poderlo proyectar, pero no tengo el espacio suficiente para poderlo proyectar, ¿verdad? Entonces, por ese lado, aquí voy a estar un poco siguiendo la estructura de la tesina que le envié para, para llevar un hilo conductor de cuál fue el trabajo que quise realizar y desde cuáles perspectivas y aristas quise demostrar en ese trabajo, quise caracterizarlo de esa forma. Parte de los objetivos, me interesó principalmente interpretar los aspectos psicológicos de los personajes, principalmente, valga la redundancia, del personaje principal, Moses. También otro tema que voy a indagar que indagué en el trabajo, es la deconstrucción en el contexto social de esa época. Caso muy interesante es que todos los personajes, tarde o temprano, a través de la obra, a través del escrito, tienen una deconstrucción. Unos personajes se presenta mucho, otros es muy poco. Otro objetivo de este trabajo fue identificar las principales denuncias presentes en la obra en los ámbitos donde se ambienta, ¿verdad? Dígase en el siglo XVI, en la Venecia del siglo XVI. Y después, el tema principal, quizá el eje transversal de la obra como tal, y por ende del trabajo, es una relación de los elementos antisemitas presentes en la obra con respecto a los elementos antisemitas presentes en la sociedad. Recordemos que el concepto antisemita es el odio hacia los judíos, ¿verdad? Sin embargo, la enseñanza del trabajo, el, el concentrado de la obra de don Riccardo Calimani es poder denunciar todo lo que sucede en esa época, eso sí, con base en el contexto judío, con base en lo que está sucediendo con los judíos. Sin embargo, eso nos da una enseñanza en la actualidad, no solamente con los judíos, sino con todos estos grupos minoritarios, que presentan las persecuciones, que presentan los atropellos y todo esto que genera la demás sociedad, ¿verdad? Entonces esos son como los objetivos del trabajo. La justificación de este trabajo es básicamente
muy similar a los objetivos. Se busca desde un punto de un análisis crítico, científico, poder analizar los comportamientos de los personajes y por ende ver las acusaciones, las denuncias que ellos realizan y así poder contextualizarlo en la actualidad. Poder decir, mira, a este personaje le sucede esto, le pasa lo siguiente, por las siguientes condiciones, y por ende poder relacionarlo y poder concientizar lo que sucede en el hoy, ¿verdad? Promoviendo soluciones a las diferentes hostilidades que reciben los diferentes grupos. Eso es como el concentrado de la justificación del trabajo, sobre el cual desarrollo la tesina y sobre el cual es importante una obra como esta. Después es bastante significativo mencionar la trascendencia del escritor, quién es el escritor y qué pues potestad tiene para lograr escribir una obra como esta. Pues dice que don Riccardo Calimani es descendiente de un rabino llamado Simone Calimani. Él fue un veneciano del siglo XVII. Este rabino fue un rabino muy importante en esa época, escribió varias obras, también fue escritor, entonces de ahí la importancia de que pues el escritor tenga un fundamento para poder escribir una obra que es básicamente una denuncia social. También me dice que don Riccardo Calimani es italiano, es ensayista, es historiador y nació en Venecia. Sus estudios los cursó en la Universidad de Padua, ahí sacó un licenciado en Ingeniería Electrotécnica, cosa que me llama la atención, pues yo de profesión soy electrotécnico, soy graduado en electrotecnia. También estudió filosofía en la Universidad de Venecia. Cabe mencionar que pues, el autor es veneciano. Y además es un experto en la historia del judaísmo italiano y europeo en general. Actualmente él es vicepresidente de la comunidad judía en Venecia y es cónsul honorario en Suiza, de Suiza en Venecia. También ha sido premiado por el Parlamento de Cultura en el año de 1986 y en 1997 recibió un premio de cultura europeo. Dice que sus obras, tiene bastantes obras, tiene varias obras, son de género religioso histórico, pues contextualizándose un poco de su descendencia y pues de su fe. Entonces esa es más o menos la tónica por las obras que él escribe, que él desarrolla. Dice que sus publicaciones son editadas por la editorial más grande de Italia y Calimani durante muchos años fue director de la RAI, que es Radio y Televisión Italiana, en la provincia de Venecia. Hay que recordar que Venecia es una parte bastante amplia de Italia, es una provincia muchísimo más grande que pues nuestro país. Entonces pues por lo menos para tener una idea de la magnitud de los trabajos que él ha desarrollado. Otra cosa importante, la tesina está fundamentada como un eje transversal que logre sustentar pues el trabajo que se hizo, el trabajo que realicé en tres antecedentes muy importantes. Como ya lo mencioné, el aspecto psicológico de los personajes fue de suma importancia para mi persona, ya que en los aspectos psicológicos del personaje se imprime lo que el personaje, lo que el escritor quiere demostrar, el objetivo que quiere alcanzar el escritor es fundamentalmente implícito
en el aspecto psicológico del personaje. Durante el desarrollo que el escritor hace para con los personajes, él busca de una forma pues muy certera imprimir todas las denuncias que él quiere hacer en los aspectos del psique de cada uno de los personajes. Cada personaje juega un rol muy importante pues dentro de la obra y dentro de lo que se desea denunciar. El primer antecedente es de Freud. Dice que es uno de sus libros escritos en 1913. De la versión que saco la información de ese antecedente de una publicación de 1972. Es un compilado y traducido al español. Dice que el interés del psicoanálisis en las ciencias no pedagógicas. Después, el siguiente es un antecedente que se llama, de un libro muy interesante que encontré, que se llama Páginas de Odio, Historia del Antisemitismo. Este es un libro muy reciente, a diferencia del de Freud. Este es un libro del 2014, inclusive más reciente que la obra de Calimani. El autor es un muchacho, Yehuda Krell, más o menos por ahí anda la pronunciación. Yehuda Krell dice así literalmente: realiza un antecedente fundamental para la comprensión de la obra en el análisis y su eje temático. En su propio libro, Las Páginas del Odio y la Historia del Antisemitismo, dice que él hace un abordaje histórico bastante interesante sobre los aspectos de los judíos en un orden pues histórico, cronológico y bastante certero de el origen como tal de este conflicto. Así literalmente dice que el capítulo 2 es titulado La maldición del deicida, que es el pueblo que mató a Jesús, ¿verdad? Ese es el achaque, el gran achaque que siempre se le ha hecho al pueblo judío. Y el autor además contextualiza la parte social, jurídica, en Europa entre los siglos IV y el siglo XVI. Entonces el autor, a través de su libro, narra toda la historia del pueblo judío, todo lo que pasó desde que estuvieron en Egipto, pero desde una perspectiva pues más analítica que la de simple historia que se conoce. Entonces, como un punto de referencia, el autor se ha tomado este autor y ese libro para poder fundamentar la tesina. Después tenemos a Freud en otra escritura de 1913, que es el interés por el psicoanálisis. Dice que Freud escribió el interés del psicoanálisis desde una arista médica, porque hay que recordar que Freud pues era una persona, un científico pues de la parte médica, ¿verdad? Él era un psicólogo. Entonces dice que para Freud el análisis psicológico es un procedimiento médico que aspira a curar ciertas formas de neurosis por medio de una técnica psicológica. Es básicamente el fundamento, el concentrado, el contexto pues de ese trabajo que Freud hace, que nos ayuda a fundamentar, a contextualizar lo que son los análisis psicológicos que se le van a aplicar a los personajes posteriormente pues en el trabajo, en la tesina, ¿verdad? Que vienen explicados en un segmento más adelante. Básicamente esos son los contextos con los que se analizó de los que se tomó como referencia, como antecedentes del trabajo que se iba a realizar. Después, siguiendo con el trabajo, vamos a hablar un poco de las características pues de la obra. La obra es una obra bastante interesante. En su página pues posterior
Nos da un pequeño pues, resumen, un pequeño como prólogo de la obra. Una parte muy importante que me llama mucho la atención, que cabe destacar, es que dice que el Mercader de Venecia es una mirada lúcida a la historia y a un mundo lleno de emboscadas, traiciones, refinadas actividades comerciales y comprometidas alianzas. Eso pues refleja mucho de todo el contexto, de todo lo que se vive en esa Venecia, en este trabajo que representa Don Ricardo. Un poco de las características, dice que el género literario, pues que se le otorga, que se cataloga pues al trabajo es una novela. El escrito es medianamente pues extenso, su versión en español de la editorial pues de bolsillo, que es el que tengo acá conmigo del año 2008. Consta de 375 páginas, pues escritas en una prosa muy elegante, muy elaborada del trabajo, que requiere ciertos aspectos, ciertos conocimientos. Dice que la narración se mencionan aproximadamente 90 personajes entre los principales, los secundarios y los nominales. Además, la obra maneja varias tramas, simplemente no es una sola trama lineal como ocurre en muchos escritos. Ella maneja varios ejes temáticos muy interesantes que lo que le dan son matices a la obra, sin embargo le ayudan a acuerparla, ¿verdad? A darle sustento a la obra como tal. Un ejemplo de eso es El asalto a la laguna, los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Es una trama que inicia, que es el telón de la obra. Sin embargo, pues es independiente medianamente, ¿verdad? Hay ciertos enlaces más adelante, pero es independiente a la trama pues principal, que es la de Moses y su familia. Pues, ¿qué más les puedo contar sobre la obra? El movimiento literario, muy interesante, pues muy importante. Dice que el Calimani dotó de características que lo colocan en la corriente literaria del realismo. La obra, aparte de ser histórica, aparte de ser una novela, pues pertenece al realismo. Dice que el Mercader de Venecia cumple con los siguientes rasgos, lo voy a leer literalmente. Presenta una realidad social de Venecia en el siglo XVI, que se refleja pues con el siguiente texto. Dice que en la página 254, que tenemos por acá, dice: normalmente veo más lo bueno que lo malo, pero esta vez me siento terriblemente abatido. Hay muchos aspectos de este confinamiento que lo atormentan. Lo considero una muestra de prepotencia exagerada. Este empeoramiento de las relaciones entre judíos y cristianos me parece absurdo. Nosotros somos muy pocos y no tenemos ningún peso político. Esto lo podemos encontrar en la página 254. Ahí nos presenta una realidad social. Eso es una característica del realismo. Después, la inherente a esta realidad política, económica, que son parte de las características pues del realismo, tenemos la siguiente cita. Dice: de esta manera no solo numerosos nobles, sino también ciudadanos plebeyos, los primeros con el dinero y los otros con la vida, habían decidido combatir al enemigo. Entonces pues ahí hay una parte política, hay una parte social, que pues se muestra como parte de la obra del realismo, ¿verdad? Como parte de este movimiento. Pues otros aspectos cotidianos de la vida que son muy importantes para poder describir, para poder caracterizar un realismo en una obra, son las cotidianidades de los personajes, como por ejemplo, dice que en el colegio, el debate sobre el destino de los judíos, el Goethe apasionaba a los nobles, felices de desahogarse con las elocuencias sobre temas que inflamaban los ánimos y le permitían hacer disquisiciones sobre cuestiones que movían la fe y la conveniencia. O también, pues, el realismo es muy minucioso también en temas,
en descripciones sobre lugares, en descripciones sobre eventos. Por ejemplo, tengo por acá: un rayo rasgó el cielo y un destello imprevisto irrumpió en la habitación por un breve momento. Un poco después, la luz oscilante de las velas alumbró a los dos cuerpos que se enlazaban. Eso es otro ejemplo del realismo, ¿verdad? Estas descripciones de lugares, de acontecimientos. Entonces, pues por ahí podemos caracterizar el, el realismo como tal que está presente pues en la obra. Tenemos teorías literarias. Ahorita acá solamente las voy a mencionar. Voy a dar ejemplos muy pequeñitos, muy específicos para poder entrar al análisis de la obra. Simplemente esto es como la parte del marco teórico, como la parte de introducción de pues la tesina que se realizó. Entonces lo voy a mencionar así muy breve. Dice que tenemos presente la sociocrítica. Un ejemplo que tenemos claro en el texto, en la página de uno de los antecedentes que se tomó, es que consiste en la realidad específica del texto literario en relación con la sociedad, ya que al fin y al cabo todo objeto cultural sería transitado e instituido por fenómenos del mismo orden. Básicamente pues la sociocrítica lo que busca como tal el autor, y lo que yo intenté desarrollar, lo que desarrollé en la tesina, fue tratar de extraer esas críticas sociales explícitas e implícitas que estaban plasmadas en la obra, para poder analizarlas desde esa perspectiva sociocrítica, basándose también en los aspectos psicológicos del personaje. Luego reiterar esa parte es fundamental pues en este ensayo que se realizó. Después tenemos el psicoanálisis, ¿verdad? También presente en la obra pues de una forma bastante abundante. Esa sería la otra teoría literaria. Luego está la deconstrucción, ¿verdad? Que todos los personajes en algún momento de la obra se deconstruyen, sea de muy leve o sea muy muy evidente. Entonces todos los personajes se deconstruyen. Luego también mencioné un poco, no fue tan profundo, pero sí quise por lo menos mencionarlo, la importancia de las teorías literarias femeninas y las voces de la mujer, lo que representaba pues el papel de la mujer en la sociedad del siglo XVI en Venecia, ¿verdad? ¿Qué rol jugaba la mujer en esa época? ¿Qué significaba la mujer para la sociedad? Eso pues por ese caso. Seguidamente está el argumento de la obra. Lo voy a mencionar así muy, muy brevemente, dado que pues la profesora Rosario pues conoce la obra, pero sí lo voy a mencionar así brevemente. Hay partes que sí voy a leer la literal para poder contextualizar el trabajo pues que se hizo en esta tesina. Dice que la obra El Mercader de Venecia está llena de hechos reales. Es una obra escrita por un historiador, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces él basa y fundamenta pues el escrito en hechos que sucedieron, ¿verdad? En cuestiones que donde él pueda ejercer una propiedad en su trabajo. Dice que pues la obra narra la situación a la que son sometidos unos judíos, quienes son obligados a dejar su tierra por culpa de la guerra y emigrar a Venecia. Pues la familia Conegliano es la protagonista de la historia. Su miembro principal, Moses, es un judío fiel a la ley de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Es leal e inquebrantable a sus principios éticos. Además, él es encargado de velar por la seguridad y el sustento de sus miembros.
Dice que los coneglianos se ven envueltos en una serie de eventos desafortunados en la Serenísima República de Venecia, donde pretenden convertirse pues, en exitosos mercaderes, en exitosos negociantes y poder llevar una vida plena, una vida segura pues, en Venecia. Hay que recordar que ellos vienen huyendo de la guerra y ellos son los que están en medio de la guerra, ¿verdad? Esta guerra era librada pues, en la Edad Media. Era una guerra contra la iglesia, era donde estaba la Inquisición, y aún peor, no era el apogeo de la iglesia, sino era el declive de la iglesia como tal. Entonces, pues ellos quedaban en medio de esta guerra entre los estados físicos de los sitios y la iglesia como tal. Además que estaban las guerras con los musulmanes, con los persas. eh, entonces por ahí pues venía el asunto de que ellos tuvieran que huir. Dice que los negocios y, y todo lo que ellos buscaban pretender siempre eran saboteados pues, por su condición de judíos. Podemos recordar cuando Moses llega a Venecia e intenta instaurar los almacenes de sedas en Rialto, ¿verdad? Que Mocenigo, que fue el noble con el que contactó, luego lo traiciona, ¿verdad? Y le paga una mísera por devolverle, pues eso, ¿verdad? Su fe también era constantemente atacada y pues por ende traía problemas familiares bastante pues complicados, ¿verdad? Parte de la misma situación familiar, más adelante en obras hay un hijo que se convierte al cristianismo. Pues también este hijo bastante complicado, Gabriel, eh, tenía pues por amante a la mujer más bella de Venecia, inclusive participaba en los asaltos a los conventos de las monjas. Entonces pues hay ciertos matices, ciertos conflictos que se generan en la obra y en estas situaciones que va surgiendo de la familia, pues cuando el caso llegaba a Venecia. Los cristianos incesantemente hostigaban a los judíos de todas las formas y con todos los mecanismos posibles. Debemos recordar que a través de la historia, primeramente pues en Venecia, los cristianos eran pues parte de los enemigos del Estado, por lo menos no eran agradables al Estado. Conforme la historia va avanzando, porque hay que recordar que la historia pues narra la vida casi completa de una generación, el Estado se va pues aliando y se va familiarizando con el cristianismo, por ende se va aliando y eso es parte de los hostigamientos pues que se van dando contra los judíos. Parte de estos mecanismos de hostigamiento pues teníamos las intromisiones en los asuntos económicos, libertades de tránsito de religión, así como de culto también, el despojo de sus bienes, incluso hasta el hecho de confinarlos a un gueto, ¿verdad? Que eso es parte fundamental de la historia, cuando los judíos son confinados al gueto en Venecia. Esto es una parte, es un contexto histórico, esto es algo que realmente sucedió, no solo en Venecia, en toda Europa como tal. Vamos a ver, dice que una vez en el confinamiento, ahí pues en el gueto, Moses tuvo que enfrentar la migración de dos de sus hijos que se fueron, también la muerte de un yerno a raíz de la guerra, pues que había y la invasión que hubo a Roma como tal, ya en su pérdida completamente de ese apogeo que tenía la iglesia como tal. Después el intento de arresto de un hijo también, pues cuando incumplió y fue pues a una iglesia cristiana a escuchar los sermones incendiarios del padre de María. También las fechorías de su otro hijo, Gabriel. El intento de asesinato de su mejor amigo, que era Giustiniani, más o menos por ahí va, su propia enfermedad y lo más inevitable, su vejez, ¿verdad? Por otra parte,
tuvo que soportar tener un nieto impuro que para sus principios tan arraigados después de su fe, esto era algo que pues le confería algunas situaciones contradictorias a Moses. También tuvo que soportar que a su hija Estela la llamaran perra de cristiano por pues, la condición del hijo y de su romance con su noble amigo. Los hermanos de su esposa y un hijo adoptado, Moses tuvo un hijo adoptado, convirtieron en hombres de bien. Esa es una parte positiva de la historia. Y además del nacimiento de su propio hijo con su esposa Sara. Por ahí se me quedó que parte de la situación es que Moses se casa con Sara, una joven de 17 años que fue entregada por su padre de León. Y ellos forman una familia, les cuesta mucho tener un niño propio y por ende logran adoptar uno. Y más adelante pues Sara queda pues embarazada y entonces de ahí viene el nacimiento de su propio hijo. Dice que pues la República de Venecia, por su parte, la Serenísima República de Venecia era acosada constantemente por invasiones de los austrohúngaros, de los bárbaros, de pues toda esta situación, ya que estaba en un punto estratégico entre Italia y pues Constantinopla, ¿verdad? Entonces parte de eso pues estaba ahí presente en ese contexto histórico y espacial de la obra. Dice que a pesar de las actividades, a pesar de las amenazas, siempre había tiempo para festejar. Y su fervor religioso iba creciendo constantemente conforme los cristianos iban pues tomando terreno en esa Venecia de ese tiempo. Por su parte, el Estado no escatimaba en sus muestras de poder, de opulencia y pues de su alianza con la iglesia como tal. Los judíos debido a estas alianzas y demás, eran obligados a pagar aranceles desmedidos, a vender cosas de segunda y pues demás situaciones. Entonces esto es parte del argumento pues de la trama histórica de la obra, como para contextualizar un poco pues de qué se trataba la obra como tal. Ya entrando en el análisis como tal, voy a leer la introducción al análisis literario. La voy a leer literalmente, pues me interesa fundamentar un poco en qué se hizo el análisis. Y el análisis literario aplicado al Mercader de Venecia abarca 4 perspectivas literarias: la sociocrítica, el psicoanálisis, la deconstrucción y la crítica femenina, las voces de la mujer, que son estudiadas en este apartado. El eje temático de la obra es el antisemitismo sufrido en la República de Venecia en el siglo XVI por parte de un grupo de familias judías que son obligadas a emigrar en busca de protección y bienestar. Para comprender adecuadamente la obra y su contexto es necesario conocer la historia del pueblo israelita. El análisis